Bienvenidos apreciados estudiantes del tercer grado de secundaria. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar acerca de la semana 22 y para eso vamos a usar nuestro cuaderno de trabajo de la ficha número 1. Para eso voy a dar pase a mi compañera Celeste que les va a explicar. Adelante, Celeste. Gracias por el pase, compañero Fabricio. Ahora continuemos. Comprobamos nuestros aprendizajes. Situación significativa A. Los estudiantes de segundo grado realizan una encuesta a 50 personas sobre la cantidad de minutos que utilizan el celular durante una semana para comunicarse con sus familiares directos. Los resultados fueron los siguientes. Fueron todos los números que están acá en la tabla de datos. Para hallar números más exactos se realiza un tablero de frecuencia. En la primera fila se pone el número de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso fue de menor a mayor. Para hallar el intervalo se utiliza una fórmula, la cual ya está dada y el intervalo sale 4. Pero sin embargo se pone la mitad del intervalo de los números que están acá contándolos. En la frecuencia absoluta se pone cuántos números están dentro del 61 y 65. Por ejemplo, hubo un 61, un 62, 263, un 64 y eso fue el resultado que salió con números. Fueron 5. Luego, en frecuencia relativa, se desarrolla de la siguiente manera. Se copian los dos primeros números y luego se va desarrollando en forma cruzada o en zigzag. 5 más 5, 10, 10 más 6, 16, 16 más 7, 23 y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada se divide el 0,10% entre el 100%. Esta queda entre el 100% para que te llegue los resultados. Ahora le paso a mi compañera Rubí. Gracias, compañera Celeste, por el pase. Yo soy la alumna Rubí Fernández y hoy les voy a explicar sobre la situación significativa B. En la situación significativa B se presenta el siguiente caso. El profesor Víctor Hugo registró en las tarjetas de fecha los cumpleaños de sus estudiantes para saludarlos durante el año. Los datos obtenidos son los siguientes. Como pueden ver, reunimos todos los datos de cada día de sus cumpleaños y de algunos son el 6 de agosto, 2 de mayo, 30 de abril, 7 de agosto, 4 de diciembre, 16 de enero. Hemos reunido todos los datos en la tabla de frecuencias y nos pide para contestar 2 preguntas. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿En el segundo semestre del año se celebran más del 50% de cumpleaños? La respuesta sería sí, porque 13 representa más del 50%. Porque durante el año de julio a diciembre se celebraron 2 de enero, 7 de abril, 1 de septiembre y 3 de diciembre. En total sale 13 y por lo tanto 13 es mayor que el 50%. Seguimos con la segunda pregunta. Dice, ¿hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? Se celebran por lo menos hasta el mes de abril, porque lo celebran en enero el 9,5% de estudiantes, en marzo el 4,8% y en abril el 9,5%. Y sumado todo eso nos sale 23,8%. Ahora vamos con el organizador de tabla de frecuencias. Lo vamos a hacer la tabla, está dividido por F sub I, H sub I, Pi. Pi que es frecuencia relativa porcentual. Para sacar eso nosotros vamos a tener que multiplicar H sub I. 0,095 por 100 nos sale 9,5. 0,048 por 100 nos sale 4,8. Entonces así lo vamos a hacer todo. Al último nos tiene que salir 100, sumándolo todo. Y eso es todo. Con eso terminamos la página 18 con la tabla de frecuencias. Seguimos con la página 19. En la primera pregunta dice, utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento. Dice hacer una tabla. Yo
he puesto mi título y en los tipos de frecuencia. Como pueden ver, lo he hecho así. La segunda pregunta dice: ¿cómo se determinaron los valores porcentuales para el punto B de la resolución? He multiplicado por 100 cada una de las frecuencias relativas. La tercera dice: ¿qué significa el primer valor de la frecuencia relativa 0,095? Quiere decir que al dividir la frecuencia absoluta parcial entre el total de los elementos me da mi frecuencia relativa. Gracias, compañera Rubí, por el pase. El día de hoy voy a desarrollar la situación significativa C. Para desarrollar la situación significativa C nos presentan el siguiente caso, que es que nos dan datos que corresponden a las estaturas en centímetros de turistas extranjeros que visitaron el Perú. En la tabla se puede apreciar que hay 202, que sería 1 metro con 2 centímetros, hasta el más bajo, que es 134, que sería 1 metro con 34 centímetros. Nos dicen que si se quiere tratar la información con datos agrupados, ¿de qué manera se puede formar los grupos o intervalos? En la resolución tenemos que usar las fórmulas. Iniciaremos calculando el rango de los datos, que como pueden apreciar es el número mayor restando el número menor. Esto nos da igual a 68. Después calculamos la cantidad de intervalos, que en esta oportunidad, como son 50 personas, se calcula la raíz cuadrada de 50, que nos da 7.07, que redondeado es 7. Después nos dan la amplitud de los intervalos. Entonces tenemos que dividir los dos resultados, que sería 68 entre 7. Nos sale 9.7 y se redondea a 10. Gracias, Giselle. Continuando por lo que vendría siendo la página 21-22 de nuestro libro de trabajo, me toca hacer lo que vendría siendo temperatura en Lima. Nos dice que las temperaturas registradas en Lima durante el mes de noviembre fueron 22 grados, 23 grados, 21 grados y 24 grados, haciendo un total de 30 datos los que nos dan durante el mes de noviembre. De acuerdo a ello, nos piden resolver algunas preguntas, las cuales son: ¿cuáles de los siguientes gráficos estadísticos no son recomendables para presentar esta información? Y nos dicen que argumentemos nuestra respuesta. Y nos dan alternativas. Alternativa A, histograma. Alternativa B, pictograma. Alternativa C, diagrama de barras. Y alternativa D, diagrama circular. Bueno, ¿qué es el histograma? Se preguntarán. Bueno, el histograma es para datos agrupados, que pueden ser datos agrupados de 4, de 5, de 6, de 7 y sucesivamente. El pictograma es para hallar datos no agrupados, que se pueden representar con figuras, formas geométricas y distintas formas con las que se puede averiguar datos. El diagrama de barras o gráfico de barras es para datos no agrupados, como son las variables cualitativas, discretas o nominales, para hallar la edad también. Entonces, el diagrama circular o el gráfico de torta nos dice que tenemos que poner los porcentajes de cada cuadro respectivamente que nos dan ahí. Entonces, para argumentar nuestra respuesta de cuál es el dato que no es recomendable para presentar esta información, es el histograma, ya que el histograma es un gráfico estadístico que se utiliza para presentar variables cuantitativas continuas, es decir, cuando los datos se agrupan en intervalos. De acuerdo a ello, nos dan a resolver el cuadro de frecuencias, como vendría siendo la temperatura en Lima. Primero, desarrollamos cuántas temperaturas tenemos. Entonces vamos a los datos que nos dan y contamos. Tenemos 21 grados, 22 grados, 23 grados y 24. Entonces lo colocamos en temperatura. ¿Qué es el F sub I? Es la frecuencia absoluta de cuántos datos hay en cada temperatura.
Entonces contamos, de 21 grados hay 1, 2, 3, 4, hay 4 datos, entonces lo colocamos. De 22 datos, de 22 grados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. De 23 grados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de 24 grados hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que nos da el valor total de F sub i. Para hallar la frecuencia relativa H sub i, tenemos que dividir cada dato de la frecuencia absoluta entre el total de la frecuencia absoluta. Entonces sería 4 entre 30, 0.13, 10 entre 30, 0.33. Como es el mismo, colocamos lo mismo. 6 entre 30, 0.2. Haciendo la suma nos da 0.99. Y como queremos trabajar con un dato, redondeamos y nos da 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa porcentual, es necesario multiplicar por 100 cada dato de la frecuencia relativa. Entonces, 0.13 por 100 nos da 13%. 0.33 por 100, 33%. Igual aquí, y 0.2 por 100 nos da 20%. Entonces, esto es la suma, nos da 99%. Y vamos a trabajar con el 100%, así es que redondeamos a 100%. Luego de haber realizado nuestra tabla de frecuencia ya completada, nos pide resolver las 3 interrogantes, que son continuando de la página 21. Una pregunta nos pide, ¿qué temperatura presenta una frecuencia? Entonces nos vamos a nuestra tabla de frecuencia y vemos la frecuencia absoluta. Entonces nos fijamos en cuál es el dato que tiene la menor frecuencia de las temperaturas. Tenemos 4, 10, 10 y 6. Entonces la menor frecuencia es 4. Entonces, por lo tanto, la menor temperatura es 21 grados, que presenta 4 datos. La tercera pregunta, que vendría siendo la temperatura que se ha repetido el 20% de las veces durante todo ese mes. Entonces, luego de haber realizado nuestra tabla de frecuencia, tenemos que fijarnos en el H sub i porcentual, o la frecuencia relativa porcentual, y vemos cuál es el dato que tiene 20% del mes. Entonces tenemos 13, 33, 33 y 20. Entonces sabemos que 24 grados es la que se repitió 20% durante el mes. Entonces la respuesta es la B. Continuando, en la cuarta pregunta nos dicen que sí es cierto que más del 50% de los días de las temperaturas registradas fueron de 22 grados centígrados o 23 grados centígrados, y nos dicen que justifiquemos nuestra respuesta. Entonces, la respuesta diría que sí. De acuerdo al conteo de las temperaturas, se tiene que hay 10 registros de 22 grados y 10 registros de 23 grados. ¿Cómo nos damos cuenta que son 10 registros de cada uno? Volvemos a nuestro cuadro de frecuencia y nos damos cuenta que en la frecuencia absoluta de 22 grados y 23 grados, el conteo son de 10 y 10 respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que son 10 días en los que salió 23 grados y 10 días en los que salió 23 grados. Entonces, si en total son 20 registros que equivalen a 20 días y en total los días son 30, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los 20 días son más del 50%, ya que el 50% vendría a ser 15 días. Entonces, 20 días son más del 50%.
Ahora voy a dar pase a mi compañero Fabricio, que les va a seguir explicando sobre el tema. Bienvenidos apreciados estudiantes del tercer grado de secundaria. Sean bienvenidos a este programa de Aprendo en Casa, en donde ustedes van a poder participar, van a poder abrir su creatividad para poder emplearlo en este trabajo del día de hoy, ¿ya? Y para eso mi nombre es Fabricio Paolo Castillo López y estaré encargados de dirigirle el día de hoy, ¿ya? Vamos a comenzar. Para eso quisiera que cada uno de ustedes agarre su cuaderno de trabajo del tercer grado de secundaria. Les voy a dar 3 segundos para poderlo conseguir, porque algunos no lo tienen a la mano, ¿no es así? Ya, vamos a contar. 1, 2, 3. Es un suficiente tiempo para poderlo conseguir, ¿no es así? Ya, vamos a continuar con el cuaderno de trabajo y para eso les voy a pedir que me abran la página 23, por favor. ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿Ya? Ya, una vez abierta la página 23, el título de esta semana es Horas de lectura. Perfecto, ¿ya? En la primera introducción me dice, se presenta el siguiente polígono de frecuencia. El tiempo en horas de las personas de 5 a 35 años dedican a la lectura. Ya, muy fácil, compañeros. Acá lo que me está diciendo primero es que personas de 5 a 35 años, ¿cuánto tiempo le dedican a la lectura? Entonces, al decir de 5 a 35, tenemos que armar una gráfica de barras. ¿Qué es una gráfica de barras? Lo pueden apreciar acá en pantalla. Esa es una gráfica de barras, ¿ya? En donde me va a permitir a poder saber cuánto tiempo le dedican a la lectura las personas de 5 a 35 años, ¿ya? Acá primero me vemos que de 5 a 10 años le dan 6 horas a la lectura. Y de 10 a 15 años le dan 10 horas a la lectura. Y de 15 a 20 horas le dan 14 horas a la lectura. Y de 20 a 25 le dan 16 horas y de 25 a 30 le dan 20 horas de lectura, ¿ya? Prosiguiendo, la pregunta me dice, ¿qué variables estadísticas identificas en la gráfica? Explica las características de dichas variables. Ya, primero vamos a ver qué nos dicen las alternativas. La alternativa A me dice, edades y lectura, podría ser, compañeros. En la siguiente alternativa me dice, en la alternativa B, tiempo y semanas. No, acá no nos está hablando nada del tiempo y de las semanas, ¿ah? Bien claro, ojo, que esto no está en el texto, así que descartamos, ¿ya? En la alternativa C me dice, edades y horas de lectura. Eso sí podemos apreciar también, ¿no es así? Podríamos ponerlo que está en una de las características que sí lo vamos a incluir en nuestra respuesta, ¿no es así? Ya. En la alternativa D me dice, libros leídos. ¿Ustedes creen que nos habla de libros leídos? No. Nos habla de edades de lectura, edades y lectura y edades y horas de lectura. Así que las alternativas que vamos a priorizar en este tema son la alternativa A y C. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿La A o la C? Perfecto, excelente. Sé que cada uno de ustedes lo hizo bien. Y es la alternativa C. Perfecto. Es edades y horas de lectura. ¿Pero por qué vendría a ser edades y horas de lectura? Es una incógnita, ¿no es así? Para eso les voy a explicar más a fondo. Edades me viene a ser, estas variables presentan grupos de 5 en 5 ordenados en forma creciente. Como les he dicho, esto va a ir de 5 en 5, como es acá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Va en orden creciente que aumenta desde el mínimo hasta el máximo, ¿ya? Y en horas de lectura es similar casi. Miren, esta variable presenta grupos de horas de lectura de 5 en 5. Nos vuelve a decir la misma interrogante, ¿no es así, compañeros? En forma creciente, como les expliqué anteriormente, de 5, 10, 15, 20 y 25. Gracias por el pase, compañero Fabricio. Yo soy la alumna Leonela Espinosa y en esta oportunidad voy a explicarles y resolver los ejercicios 8, 9 y 10. A ver, comenzamos. En el ejercicio 8 nos dice qué tipo de gráfico estadístico recomiendas para representar la información. Aquí nos da alternativas y son el gráfico circular, el histograma, el gráfico de barras y el pictograma. Leamos la información, dice objetos y tiempo de descomposición.
El papel se descompone de 2 a 5 meses, el hilo de 3 a 14 meses, el envase de cartón en 5 años, la ropa de nylon de 3 a 40 años, las latas de aluminio de 80 a 100 años y las bolsas de plástico de 15 a 100 años. Ya, entonces aquí una observación. Los tiempos de descomposición, como ustedes pueden observar, varían y son distintas. Son meses y años. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es homogenizar las unidades del tiempo. ¿Qué nos quiere decir homogenizar? Esto nos quiere decir que vamos a convertir la unidad de año a mes, o podría ser inverso también, no genera ningún inconveniente. Entonces nosotros homogenizamos a meses y ya está hecho. Ya tenemos la inversión hecha y podemos trabajar con comunidad sin temor a equivocarnos o a generar algún error en nuestros gráficos estadísticos. Como ya les leí anteriormente, en este ejercicio nos dan alternativas. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos utilizar un gráfico circular? Porque los datos del tiempo de descomposición de los objetos en su mayoría no son cantidades fijas, sino que son rangos de valor. Por ejemplo, para el papel nos dice que este se tarda de 2 a 5 meses, o sea, es un lapso de tiempo. Recordemos que el gráfico circular se trabaja a medida de ángulos y estos deben ser cantidades fijas. Entonces nosotros no podríamos utilizar un gráfico circular porque este no es una cantidad fija. ¿Por qué no podríamos usar un histograma? Porque los histogramas representan la distribución de frecuencias y en este caso nuestras frecuencias se encuentran dentro de un rango. Entonces tampoco podríamos usar un histograma. Aquí va la tercera alternativa, que sería un gráfico de barras. Sabemos que con un gráfico de barras sí podríamos representar la información, ya que un gráfico de barras sí nos los permite, ya que podemos usar y nos grafica cada objeto de forma independiente, aunque algunos de estos se encuentren en rangos. Recordemos que como los datos, para que no se dispersen demasiado, por cuestiones didácticas solamente he considerado 4 de los 6 objetos que se nos presentan. Ahora vamos con el pictograma. El pictograma prácticamente es similar al gráfico de barras, solo que en vez del color amarillo que vemos nosotros, se colocaría la imagen correspondiente, que en este caso sería de cada objeto. En el papel pondríamos papel, en el hilo y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, terminando con el ejercicio 8, se podrían usar un gráfico de barras y el pictograma. Vamos con el ejercicio 9. Nos dice cuál fue aproximadamente el valor de las exportaciones de oro en el 2014. Podemos ver que las exportaciones de oro están representadas con el color amarillo. Por ello nos vamos a ayudar de unas líneas para ubicar el rango de valores. Aquí nos guiamos del color 500. El rango superior es de 15.000. Ahí ya nos viene definido, pero en el rango inferior no tenemos una cantidad exacta, entonces podríamos suponer que es 7.000, ¿no? Ya. Entonces vamos a usar la siguiente fórmula: 15.000, que es el rango superior, menos 7.000, que sería el rango inferior, y esto nos da 8.000. Entonces el valor aproximado de las exportaciones de oro en el 2014 fue 8.000. Este es el ejercicio 9. Vamos con el ejercicio 10, que sería el último, que nos dice cuál fue el valor de las exportaciones en millones de dólares en Estados Unidos en el 2014. Del gráfico podemos observar nosotros que Estados Unidos exporta el 25% del total, que es 27.500, que solo hemos deducido con el ejercicio anterior, que sería el 9. Entonces aquí también vamos a usar la siguiente fórmula: igual 27.500, que es el total, lo vamos a multiplicar por 25 entre esto, nos daría 6.875. Entonces el valor de las exportaciones en millones de dólares de Estados Unidos en el 2014 fue de 6.875. Esto sería todo. Ahí ya tenemos los 3 ejercicios resueltos. Muchas gracias.